Voy a leer esta palabra y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Nuevamente reitera diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Si ustedes revisan el capítulo 13 y el capítulo 14, los ministró particularmente en el aposento alto, un aposento donde fue preparada la cena pascual que todo Israel realizaba. Era Pascua. Recordaban la liberación de Egipto, mataban un cordero, lo comían y recordaban ese episodio de liberación, y Dios perpetuamente les pidió recordarlo porque esa fecha marcaba la misma fecha en que el Hijo del Señor, Jesucristo, nuestro Salvador, iba a venir a redimir. Redimir significa comprar, pagar un precio, iba a venir a redimir a la humanidad. Y el Señor muere justamente en la Pascua. Y aquí está en el aposento alto celebrando la Pascua, y el Señor instaura la Eucaristía, instaura lo que es la Santa Cena, el Santo Sacramento de la Cena. Les recuerdo que en el capítulo 13 Juan presenta la Santa Cena de una manera práctica con el lavamiento de los pies de los discípulos, y el Señor pidiendo lávense los pies unos a otros, mostrando la unidad, mostrando la limpieza de la vida. Y ya en el capítulo 7, finalizando esta cena, esta noche que ha compartido con ellos, el Señor les entrega el antídoto a la turbación. Parte diciendo, no se turbe vuestro corazón. Luego en el versículo 27 vuelve a decir, no se turbe su corazón, y más aún añade, no tengan miedo, y les entrega 7 promesas de las cuales los discípulos que están en este mundo tienen que tomarse confiando en las palabras del Señor. En el capítulo 14, el Señor habló de preparar un lugar para sus discípulos. Pero en el capítulo 15 ahora nos va a hablar de prepararnos a nosotros para ese lugar. Entonces, si vamos al capítulo 15 ahora, tendríamos que decir que el capítulo 15 va a hablar de quiénes somos nosotros. En el capítulo 14 nos habló quién es Él, dónde está Él, lo que tiene Él para nosotros, y en el capítulo 15 va a hablar cómo nos prepara o quiénes van a poder estar en ese lugar que Él ha preparado. Se repite, pero permanentemente muchas veces durante el capítulo 15, usted lo puede contar varias veces, la palabra permanecer, permanecer, permanecer. ¿Se recuerdan que en el capítulo 14 el Señor hablaba de una morada, un lugar donde vamos a habitar, donde vamos a permanecer? Ahora nos está hablando que nosotros vamos a ser preparados para esa morada, pero tenemos que permanecer en Cristo
para poder permanecer en esa morada. Ahora bien, termina el capítulo 14 en el versículo 31, donde los discípulos junto al Maestro, junto al Señor, dejan el aposento alto para tomar una ruta rumbo a Getsemaní. Debe ser algo así como 11 o media, la 11 de la noche, la 10, 11 de la noche, en ese horario calculamos que ellos enfilan desde el aposento alto y van caminando, van pasando seguramente por viñedos, eso es una especulación, sí, van pasando por viñedos y se dirigen al Getsemaní, el lugar donde era un lugar de olivos, donde había una prensa que se hacía aceite, ese era como el sector, y el Señor va a dejar el aposento alto y se dirige a ese Getsemaní. Ya sabemos por los otros evangelistas que son horas de dolor, son horas de oración, son horas de sufrimiento. Va a ser un lugar donde vamos a encontrar en el capítulo 18, donde va a ser arrestado el Señor. Entonces, desde el capítulo 15, 16 y 17 y parte del 18, nos vamos a encontrar en este camino desde el aposento alto hasta Getsemaní y el Señor va a ser tomado prisionero. Fíjese lo que dice el 31, más para que el mundo conozca que para que el mundo conozca que amó al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, esa es la palabra que quiero, esa frase quiero que tomemos, levantaos y vamos de aquí, o sea, dejan la cena. Ahora, me es muy necesario considerar algo que nos dice Mateo que sucedió en la cena, porque eso va a dar el pie para lo que el Señor nos va a explicar en el capítulo 15. Me es muy necesario. Por eso, si usted busca en su Biblia, vamos a Mateo capítulo 26, del versículo 27 al 30, aparece la Eucaristía, que no mencionó, ya les dije, por un efecto práctico, no lo menciona Juan, pero Mateo, Marcos se refieren a ello. Quiero leer algo con respecto a ese momento, que parece que está como escondido, pero tiene mucha profundidad para nosotros y sobre todo para lo que hoy quiero compartir. Versículo 27 del capítulo 26 de Mateo dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Noten aquí, por favor, el versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba, no dice de nuevo, dice nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor está compartiendo la copa, les da y le dicen: no beberé más este vino, ahora voy a beber un vino nuevo con ustedes cuando estemos en el reino de mi Padre. Y ahí se acaba todo. Eso para nosotros como relato parece, bueno, está explicando que viene la gloria, pero ahora yo quiero llevarlos a la mentalidad judía de lo que significó que el Señor paralizara la cena en ese minuto. Porque cuando comprendamos eso, vamos a comprender el capítulo 15. Dice ahí el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí se acabó, ¿vio? Cantaron el himno y se fueron al monte de los olivos. Pero los discípulos están perplejos, no entienden por qué el Señor paró la cena antes de tiempo. ¿Y por qué estoy diciendo antes de tiempo?
Porque aquí hay algo que no sé si usted sabía, pero los judíos en esta cena de Pascua, ellos tomaban 4 copas de vino, 4 copas de vino. Así consistía el ceremonial. Cada copa de vino tenía que ver con un aspecto de la liberación de Egipto. Y para entender eso, necesito llevarlos también a Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Necesito imperiosamente que lo veamos así. Dice Éxodo 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Por qué tomaban 4 copas? Porque cada copa les hablaba de una parte de la liberación. Si ustedes se dan cuenta, en el texto que les he citado, habla de os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Cuando el Señor comparte la copa, cuando hace la Santa Cena, Él está tomando la copa de la redención. Es la tercera copa. Os sacaré, os libraré, os redimiré. Entonces, están compartiendo la Santa Cena con la copa de la redención, la remisión, la compra. Voy a volver a leer a Mateo, capítulo 26, versículo 27-30. Tal vez con esta luz lo podamos entender un poquito mejor. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. O sea, se están en la tercera copa, en la copa de la redención, la copa de la remisión. Entonces, los discípulos y los israelitas esperan que venga la cuarta copa, la copa donde van a hablar de que ellos van a ser un pueblo para Dios, donde se van a unir a Dios, van a estar con Dios. Eso decía el Éxodo, van a ser un pueblo con el Señor. Entonces ellos tomaban esa cuarta copa diciendo, somos pueblo del Señor. Pero el Señor paró la cena aquí y dice, no, hasta aquí llegó la cena. Y habiendo cantado el himno se fueron, llegaron hasta ahí. ¿Y qué dijo el Señor? Cuando ellos esperan que venga la cuarta copa, en el ceremonial, el Señor dijo, y os digo que desde ahora no beberé más este fruto. Hasta aquí llegué. Ya no voy a beber la cuarta copa en esta cena. Yo soy la copa de la tercera, yo soy la tercera copa de la redención, pero no voy a beber la cuarta copa con ustedes de este fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día que lo beba nuevo, un vino nuevo. Ya no puedo beber este fruto de la tierra, no puedo beber el vino terreno, sino que voy a beber un vino nuevo. Con vosotros, ¿dónde lo vamos a beber? En el reino de mi Padre. ¿Se dan cuenta entonces qué faltó en la Santa Cena? Faltó la cuarta copa. Faltó esa copa donde se celebraba el ceremonial de unir a todo el pueblo con Dios. Entonces, amados, si se dan cuenta, hay una copa por beber. Hay una copa que gustar. Pero esta copa tiene que ser un vino nuevo. Y esto que les estoy diciendo es relevante para comprender lo que es el capítulo 15. Dice la copa número 4, decía del Éxodo, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Os tomaré por mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces el Señor no beberá esta copa acá, no la beberá con vino terreno, no la beberá con gente terrena, lo ha reservado la cuarta copa para ir a la presencia de nuestro Padre.
Por eso que termina el capítulo 14, versículo 31, abruptamente: levantaos, vámonos de aquí. El Señor dijo, antes de que acabe la cena, Él dice, levantémonos, nos vamos de aquí. Entonces, más aún los discípulos están perplejos, porque no se completó la Santa Cena, o la Cena Pascual. Y ahora entonces venimos al capítulo 15, los 8 primeros versículos que hemos leído. Y estos 8 primeros versículos forman una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es donde se muestra una obra de personajes que representan cosas o maneras simbólicas para significar un profundo significado, para mostrar un profundo significado. O sea, él va a tomar elementos que son conocidos para hablar profundo significado. Es diferente a una parábola, porque en la parábola se echan hechos reales puestos al lado de una verdad celestial. Acá lo que está tomando es alegorizar, es tomar elementos que simbolizan otra cosa. Si se dan cuenta en lo que hemos leído, tal vez ahora me van a ir comprendiendo mejor. Voy a volver a leer los 8 primeros versículos, o algunos de los primeros versículos, no todos, déjenme leer algunos versículos. ¿Qué parte diciendo el Señor? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve mucho fruto. ¿De qué está hablando? De una viña. ¿De qué está hablando? De uva. ¿De dónde viene el vino? De la uva, de la viña. De ahí se procesa y se hace vino. Y el Señor dijo, no beberé más este vino, voy a beber un vino nuevo. Entonces el Señor va a mostrarnos la figura de una viña que produce vino. Y va a ver usted que nosotros somos esa uva, ese pámpano, cuando estamos pegados a la vid verdadera. Por eso que él parte diciendo, yo soy la vid verdadera. Y si vamos a hablar de un vino nuevo, necesitamos que todos ustedes estén unidos a la vid verdadera para que produzcan la uva verdadera que produce vino verdadero, que es el vino nuevo que van a beber en la gloria celestial. El vino nuevo que hemos de beber. Entonces, en esta alegoría encontramos 4 actores, si se dan cuenta. Encontramos que Cristo es la vid, o la parra, si quiere llevarlo así. Cristo es la parra verdadera. Segundo, encontramos que el que trabaja esa parra, el que trabaja en esa viña es el Padre. Mi Padre es el labrador. También habla de que los discípulos son los pámpanos, son las ramas que están pegados a la vid, de donde va a venir el fruto. O sea, los discípulos dicen, permaneced en mí porque ustedes son mis discípulos. Y encontramos también otros personajes que no permanecen en Cristo, que son ramas inútiles. Todo aquel que no lleva fruto es cortado. Entonces encontramos 4 personajes: el Padre, el Hijo, los discípulos y aquellos que no son discípulos del Señor, que están cerca de la religión, que están cerca de las promesas, que están cerca de la vid, pero no disfrutan de la vid verdadera. Entonces, siguiendo todo esto que les he dicho como una gran introducción, nos queda pendiente la 4ª copa, con un vino nuevo, para que se cumpla el éxodo que decía, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y la pregunta es, ¿de quién quiere ser Dios, su Dios? De los que son suyos, de los que están pegados a la vid verdadera. Entonces, para comprender el capítulo 15, quiero hablarles de la 4ª copa. Pero notemos algo.
en la Santa Cena, o en esta cena pascual, si lo quiere llamar así de mejor manera, en esta cena pascual quedó una copa que no se bebió, que fue una cuarta copa desechada. ¿Sí? Entonces lo primero que quiero hablarles de esa copa que fue desechada esa noche, para luego hablarles de una copa que está reservada, porque la cuarta copa ha de ser bebida en el reino de mi Padre, dijo Jesús. ¿Quiénes son esta cuarta copa? ¿Quiénes eran la cuarta copa que ha sido desechada y quiénes son la cuarta copa que está reservada? Vamos primero a la cuarta copa que fue desechada o fue dejada aquí. Parte diciendo el versículo 1 una declaración, pero que lleva implícito algo que es obvio. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, al afirmar que Él es la vid verdadera, lleva implícito que hay una vid o vides que no son verdaderas, ¿verdad? Si al decir Él, yo soy la vid verdadera, está diciendo, hay vid que no es verdadera, es una vid falsa. Falsedades, engaños, mentira. ¿Y de quién proviene todo eso? Del padre de las mentiras, del padre del engaño, del padre de la turbación, Satanás, el diablo. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, está refiriéndose a una vid falsa. Sin temor a llenarles de información, pero que es tan importante para no leer la palabra así tan sencillamente y extraer las verdades profundas que ella tiene. Decirles que obviamente esto es una alegoría y se está refiriendo, si se dan cuenta ustedes, en todo el contexto se está refiriendo a personas. O sea, cuando habla de una viña, él está refiriéndose a personas. Cuando habla de fruto de esa viña, se está refiriendo a las palabras que emanan de esa viña. Fíjese lo que dice el versículo 3 o 5. Dice, vosotros estáis limpios, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, está hablando de viña y toma la palabra. Entonces, el fruto es la palabra, lo que sale de la boca, porque por la boca sale lo que está en el corazón. Entonces, cuando habla de uva, habla del fruto, que son las palabras, y el vino es el producto de la uva, ¿verdad? El producto de la uva sale el vino. ¿Qué será? ¿Qué se hace con las palabras? Se hace la enseñanza. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A enseñar su palabra, a enseñar su verdad, a andar en verdad. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está hablando de podar, de limpiar, para llevar mucho fruto. ¿Cuál va a ser el fruto? Las palabras que hablemos. ¿Qué palabras van a estar en nuestra boca? ¿Qué palabras hay en los hijos del Señor? Para entender esto, parte de la copa que ha sido desechada, sabemos, entendemos que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiso al Mesías, blasfemó contra el Mesías, prefirió su enseñanza, enseñanzas de hombres, prefirió las palabras de los hombres, prefirió los mandamientos de los hombres, prefirió la religión de los hombres. Eso había en su boca, eso enseñaban. Y Deuteronomio había anunciado que esta viña que hizo el Señor va a provocar esto. Entonces, el vino de un pueblo que se une con Dios, el Señor no lo puede beber. Él necesita un vino nuevo que va a beber en el reino del Padre. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 32 y 33. Dice,
porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Porque la vid de Sodoma, esto habla de lugares malvados, ¿no? Sabemos que Sodoma fue destruido y el Señor dijo que cuando el Señor va a venir, serán igual que en los días de Lot, como Sodoma, como Gomorra, la perversión. De hecho, todas las prácticas sodomitas vienen de ese concepto de Sodoma. Dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Qué es lo que estaban bebiendo? ¿Qué vino produce Israel? Ellos. De la viña de Sodoma. Y de los campos de Gomorra, ¿ves? De los campos, de los viñedos de Gomorra, ese es el vino que están produciendo. Ahora, fíjese cómo lo menciona también Deuteronomio 32, qué es lo que produce, y ahí vamos a referirnos a las palabras venenosas. Dice, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, ¿ves? Son uvas ponzoñosas, venenosas, silvestres, ácidas. Y en el versículo 33 lo aclara mucho, que son las mentiras del diablo. Dice, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Entonces aquí está hablando de lugar, de viña, de vino, de palabra, de enseñanza. Una enseñanza destructiva, una enseñanza que destruye. Y así usted va a recorrer todo el Antiguo Testamento y va a encontrar que esta copa que ha sido desechada se refiere a la falsa enseñanza de Israel, a la falsa enseñanza de los hombres que querían acercarse a Dios y se decían, pueblo suyo somos, pueblo suyo somos, pueblo suyo somos, pero no eran pueblo del Señor. Por eso que el Señor no pudo beber la cuarta copa con ellos, porque no podía proclamar que era pueblo suyo, porque producían vino venenoso. ¿Y qué es lo que es el vino en la enseñanza? Eran mentiras, eran engaños de Satanás que tenían a la gente turbada y perdida, gente que está lejos del Señor. Ellos podían decir, pueblo suyo somos, pero no eran pueblo del Señor. A través de toda la Biblia, Dios va a ir hablando de esa viña y siempre se refirió a Israel como una viña. Dice Jeremías 2:21, y yo te planté como buen viñedo, simiente verdadera, todos ustedes. ¿Cómo pues te has tornado de sarmientos o frutos de vida extraña? ¿Cómo es que tienes una vida extraña si yo te planté lo mejor? Porque los patriarcas recibieron la verdad, recibieron la palabra del Señor. Se sembró la palabra de Dios. Los patriarcas del Antiguo Testamento, los patriarcas del pueblo de Israel, recibieron la mejor cepa. Entonces el Señor pregunta a Jeremías, ¿cómo es que se han tornado en sarmientos de vida extraña? ¿Cómo entró una vida extraña? Ezequiel 15:6 dice, por tanto así ha dicho el Señor, como el palo de la vid entre los maderos del bosque, el cual di al fuego para que lo consuma, así haré a los moradores de Jerusalén. O sea, van a ser quemados, van a ser desechados. Ezequiel 19:10 dice, tu madre fue como una vid en tu sangre, plantada junto a las aguas, haciendo fruto, pero fue arrancada con la ira, derribada en la tierra. Un viento solano secó su fruto, fueron quebrados y secándose sus varas fuertes, consumidos a fuego. Siempre Dios habló de consumir, de terminar con esta viña que no produce frutos. Ahora, el gran pasaje de la viña plantada por el Señor, que no ha producido frutos agradables, es Isaías capítulo 5. Esto va a ser más cercano a ustedes, tal vez lo habrán escuchado muchas veces. Isaías capítulo 5 dice, ahora cantaré por mi amado, dice Isaías, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil,
La había cercado, la había desplegado, había plantado vides escogidas. ¿Cuáles son esas vides escogidas? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas. Plantó una vida escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas de esta plantación. Y dio uvas silvestres. Como si plantó la mejor cepa, esta tierra produjo uvas silvestres. Os mostraré ahora, dice, lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillada su cerca, será hollada. Haré que quede desierta, no será podada, no será cavada, crecerán espinos, cardos. Mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Y en el versículo 7 nos dice, ¿quién es esta viña cuyo vino ha sido desechado y el Señor no ha bebido la cuarta copa? Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí ¿qué recibió? Vileza, justicia, clamor, dolor. Eso recibió. Entonces, cuando viene el Dios de la gloria a visitar su viña, lo dijo en una parábola, mandó a visitar la viña. ¿Y qué hicieron los que estaban trabajando la viña? Mataron al hijo que venía a visitar la viña. Dios visitó su viña, vino a beber del vino que produce su propia viña, vino a buscar frutos a su viña. ¿Y qué encontró? La muerte. Por eso que el Señor dijo en Lucas capítulo 5, 37, nadie echa vinos nuevos en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en nuevos odres se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué está diciendo el Señor ahí a los fariseos? Está diciendo, ustedes son odres viejos. Ustedes tienen un vino añejo, enseñanza añeja, enseñanza de hombres. No puedo echar el vino nuevo, el nuevo vino, que Él es la vid verdadera. El Señor viene a producir un buen vino, no el vino que están produciendo las parras de Israel, que están produciendo frutos silvestres. Entonces, ellos no comprenden la enseñanza, ellos no comprenden el nuevo vino, la nueva enseñanza del Señor, no la comprenden, la rechazan, porque no le puede echar vino nuevo en odres viejos. El odre es el corazón. Por eso que el vino nuevo ha de echarse en corazones nuevos, en corazones que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor está diciendo, mire, la vamos a beber juntos, pero no aquí, porque aquí no hay odres nuevos. Aquí no hay gente nueva. Este vino lo tengo que desechar. Este vino es un vino silvestre. Yo vine a redimirlos, pero voy a echar vino nuevo en odres nuevos. ¿Y qué dijeron los fariseos? No, el añejo es mejor. El vino que está siendo desechado para ellos es mejor. Y rechazaron el vino nuevo. Rechazaron a Cristo. Rechazaron al Señor, a la vid verdadera que produce el vino nuevo. Esa es la cuarta copa, una copa desechada. Entonces, en este tiempo no comprendemos, no apoyamos, no avalamos a personas que se quedan pegados a tradiciones, pegados a enseñanzas de hombres, pegados a culturas humanistas, a la religiosidad, porque el Señor dijo, no, ya no vamos a beber esa copa. Aunque le pongamos lo mejor, le pongamos al mejor pastor, le pongamos al mejor profeta, le pongamos el mejor mensajero. Yo planté la mejor vid. ¿Y qué provocó en ello? Frutos silvestres. Tienen un vino añejo, un vino malo.
No puedo beber la cuarta copa de unidad, Él la dejó, la desechó. Y el Señor dijo, parémonos, vámonos de aquí. Y dejó la cuarta copa ahí servida, porque ha reservado esta cuarta copa para beberla en la gloria con el Padre Celestial. Un vino nuevo en la gloria con el Señor. La beberemos juntos, un vino nuevo. Por eso que el Señor dice, no beberé más frutos de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Un vino nuevo voy a beber. Entonces, en base a todo esto, la cuarta copa que está siendo reservada es el producto de lo que dice Juan capítulo 15 del 1 al 8. Y creo que ahora, ya para ir concluyendo mis palabras, creo que ahora lo comprenderemos mejor este párrafo, ¿no? Ya que ahora nos ubicaremos, nos situaremos, no necesitamos una bandera de Israel, no necesitamos un kipá en la cabeza, no necesitamos ceremoniales, porque todo eso provocó frutos silvestres. Los hombres quedaron pegados a la religión. Pero el Señor dijo, voy a beber, voy a echar vino nuevo en odres nuevos, en corazones transformados por el poder del Señor. Y está invitando a sus discípulos y le dice, ¿saben qué? Israel no es la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Yo, vengan a mí, vengan, yo soy la vid verdadera. Yo tuve que venir porque plantamos la mejor vid, pero miren lo que provocó, tuvimos que abandonarla, sacarle el cerco, sacarle el cuidado, no hubo lluvia. La lluvia es la palabra del Señor revelada a los corazones. Ya no recibió más revelación. Viene Jesús hablando después de 400 años de silencio. Israel no recibió la lluvia del cielo, se secó. Lo invadieron, están llenos de imperio y ahora quieren un libertador terreno, pero el Señor dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y vamos a producir el mejor vino, un vino nuevo, lo vamos a producir juntos. Y me llamó a mí y lo llamó a usted y nos dice, vengan, los vamos a injertar, ustedes son silvestres, dijo el Señor. Ustedes son silvestres, ustedes no son nada. Ustedes producen frutos amargos, pero los vamos a injertar en la vid verdadera, en el olivo verdadero, lo dice en otra figura. Y el Señor abre su costado herido y ahí me injerta a mí. Me dice, Fernando, quédate pegado a mí. No te sueltes de mí, quédate pegado a mí. Porque separado de mí nada vas a poder hacer. Israel se separó de Dios y miren lo que le sucedió. Siguieron con su religión, hicieron un camuflaje de la fe y están produciendo el peor vino. Ya han desechado el vino nuevo porque dicen que el añejo es mejor. Y el Señor me dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre va a trabajar en ti. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es la evidencia que no está unido. El Padre lo tiene que quitar, lo tiene que sacar, porque no va a producir uvas silvestres. Entonces en esta viña, en esta vid, en esta parra, solamente va a estar la gracia abundante del Señor. Ya no necesito ceremoniales, ya no necesito estructuras, ya no necesito formas, ya no necesito religión. Lo único que necesito es que por gracia estar pegado a Él. Y si yo quiero a esta gracia colocarle formas de hombre, el Padre me va a cortar porque ya lo intentó una vez con Israel y no funcionó. Ahora el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre va a labrar. No es el hombre el que labra, mi Padre el que poda, mi Padre el que limpia. Dice, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar el Señor. Por eso dice, ustedes están limpios por la palabra que les he predicado. ¿Cómo nos limpiamos? Con la palabra va podando nuestra vida, va sacando aquellas ramas que no van a dar fruto, para que llevemos mucho fruto. La palabra va haciendo efecto en nosotros. Por eso el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado.
Porque ese es el fruto que da la vid verdadera, da la palabra. La uva es la palabra y el vino es la enseñanza, el efecto de la palabra en el corazón de los hombres. Entonces, el consejo de Dios dice: permaneced en mí. Y si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. ¿Cómo permanezco en ustedes? A través de lo que da la vid, la enseñanza, su palabra. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Vuelvo a decir: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y quieren glorificar a mi Padre, que los colocó en la vid verdadera. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos. El Señor ha preparado una vida. El Señor nos ha preparado a nosotros para producir el mejor vino. Y esa cuarta copa es la copa donde nos unimos con Dios para la eternidad. Donde nos unimos, donde Él dice: yo soy el Dios de ellos. Dice la palabra del Señor: no me avergonzaré de ser el Dios de ellos. Él es mi Dios, Él es su Dios. Pero tenemos que permanecer en la vid verdadera. Para terminar, quiero citarles a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante ahora de una naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de una concupiscencia. El hombre produce concupiscencia, los pensamientos del hombre, las palabras de los hombres son uvas ponzoñosas, venenosas. Pero los hijos del Señor son hijos de luz y llevan la palabra del Señor. Por eso Apocalipsis dice que estos cantan un nuevo cántico y se unen a Dios por la eternidad. Oye una gran voz del cielo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, clamor, dolor, porque todas las cosas primeras pasaron. Hermanos, yo les invito en esta hora a que esté unido a la vid verdadera por la gracia del Señor. Que usted sea el vino nuevo, que su corazón transformado por el poder del Señor sea un odre nuevo donde se derrame el vino nuevo guardado en su corazón. ¿Para qué? Para que juntos al Señor en la gloria bebamos la cuarta copa en la eternidad. No la beberé más acá, sino la beberé con vino nuevo en la gloria. ¿Quién es ese vino nuevo? ¿A quién va a beber? El Señor me va a beber a mí, lo va a beber a usted, y ya no habrá más llanto, dolor, pena, angustia. Y eso es puro afecto de su voluntad, su gracia bendita que nos alcanzó y nos injertó a la vid verdadera. Benditos somos, bendita es usted, bendito soy yo, benditos somos todos, que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que el Señor fue a los campos y sacó estos que éramos silvestres y nos colocó en la vid verdadera, y hoy día nos dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos.